Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. El gobierno de Alfredo González Flores es uno de los gobiernos más importantes del siglo XX costarricense. Con él se inician las grandes reformas de Estado y en ese sentido uno podría decir que el gobierno de Alfredo González Flores fue un gobierno reformista, pero además el que inicia verdaderamente las reformas políticas de Estado en el siglo XX. Alfredo González Flores había nacido en 1877, un 15 de junio, y falleció en 1962, un 28 de diciembre. Había tenido una vida destacada en su tiempo, abogado. Ya en 1910 estaba participando en política, fue diputado del Partido Republicano. En 1914 fue designado a la presidencia. El designado a la presidencia es el equivalente hoy al vicepresidente de la República, solo que los designados a la presidencia los nombraba en aquella época y hasta 1948 el Congreso de la República o la Asamblea Legislativa, como también la conocemos, o como se llamaba en aquellos años. Alfredo González Flores, en 1913, cuando hay elecciones para integrar el gobierno del año 14-18, no participa en el proceso electoral. En el proceso electoral participaron 3 partidos: el Partido Republicano, que presentó de candidato a Máximo Fernández; el Partido Civil, que presentó de candidato a Rafael Iglesias, que había sido 2 veces presidente de la República entre 1894 y 98 y entre 1898 y 1902. Máximo Fernández, del Partido Republicano, era el principal líder del Partido Republicano y uno de los líderes liberales más importantes del país en aquellos años. Y participó el Partido Unión Nacional, presentando la candidatura del doctor Carlos Durán, que también ya había sido presidente de la República en 1890. Esta elección se produce en circunstancias especiales. Primero es el estallido de la Guerra Mundial. La Guerra Mundial fue una guerra europea, se llama Guerra Mundial, aunque es una guerra eminentemente europea, se desarrolla principalmente en sus combates en Europa y no en ninguna otra región del mundo, en términos prácticos. Pero se le llama mundial porque en esa época se estaban disputando las grandes potencias europeas las regiones del mundo. Esas regiones del mundo eran África y Asia principalmente. Ya América Latina estaba al margen de esa disputa por los procesos de independencia que habíamos tenido en el siglo XIX. Todavía quedaba nada más, a final del siglo XIX quedaba nada más la disputa de Puerto Rico y Cuba, que produjo la guerra hispanoamericana, como se llamó. Pero de hecho en la Primera Guerra Mundial no hay una disputa sobre territorios americanos. Y esa disputa estuvo en relación directa con la necesidad de apropiarse o de ejercer control de las áreas de materias primas estratégicas para la industria, la moderna industria, para la segunda revolución industrial que se había empezado a desarrollar a finales del siglo XIX y arranca con el siglo XX. Que fue la revolución industrial del acero, del hierro, del aluminio, del petróleo, de la electricidad, todo eso. Estos materiales importantes, estas materias primas para la industria, no están distribuidos
en una sola localidad, sino que se distribuyen en la naturaleza en distintas partes del mundo. Hay regiones muy ricas en uranio, hay regiones muy ricas en petróleo, hay regiones muy ricas en hierro, otras lo son en estaño, en cobre, etc. Y así, digamos, se reparte la riqueza natural en distintas regiones. Por eso se da la Primera Guerra Mundial, por un afán controlador de esas fuentes de materia prima, por un lado. Por otro lado, era también buscar el control de los mercados de mano de obra barata en esas regiones. Y por otro lado, tercer evento importante, la distribución de las regiones para la colocación de productos finales elaborados con esas materias primas y esa mano de obra barata. Por eso, al terminar la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, 1919, muchos de la repartición del mundo que se produce se hace en escritorios. Y en escritorios se trazaban líneas rectas sobre los mapas de África o Asia. Por eso muchas fronteras de esos países tienen líneas totalmente rectas, porque se hicieron así arbitrariamente sobre escritorios la distribución del mundo. Esa guerra fue, por esa naturaleza, una guerra interimperialista, entre imperialismos que estaban disputándose esas regiones. Ya el petróleo se había descubierto incluso en Venezuela, uno de los sitios más antiguos de explotación petrolera en América. Desde 1909 se están haciendo explotaciones de petróleo, y en la década del 10 en Costa Rica se descubre petróleo en la región de Cahuita y en la zona atlántica del país, donde empiezan a interesarse empresas extranjeras e intereses petroleros en la posibilidad no solo de la exploración petrolera, sino también de su eventual explotación. En ese sentido, se empieza a desarrollar y se desarrolla esa Primera Guerra Mundial. Nuestro mercado productor era un mercado que estaba en la industria o en agricultura agroexportadora. Se dice agroexportadora porque era la industria agrícola de exportación de productos principales como era el café. El café significaba prácticamente el 80% del ingreso nacional por impuestos. Era muy importante ese aspecto. 75% del café se colocaba en el mercado inglés, otro tanto en el resto de los países europeos. Y el principal ingreso por impuestos, de los cuales se beneficiaba la renta nacional, el país, provenía de esas exportaciones. La guerra mundial empieza a cerrar mercados y en ese sentido, si los impuestos que provenían de esas exportaciones, que eran el 58% ahora del total, esto lo que va a hacer es producir una crisis económica en el interior del país que empieza a sentirse casi inmediatamente a la guerra misma y casi inmediatamente al ascenso del nuevo gobierno en 1914. Pues bien, en las elecciones de 1913, esos tres partidos no logran el porcentual del 50% para ganar las elecciones. Aun cuando ganaran con el 50%, el resultado electoral siempre se pasaba a la Asamblea Legislativa o Congreso, como se llamaba, y era el Congreso el que tenía la facultad de aprobar el resultado electoral. El informe electoral se enviaba al Congreso y el Congreso avalaba o podía no avalar. Era la facultad que tenía de rechazar el resultado electoral. Un caso de rechazo electoral fue 1948, cuando se produjo la elección de 1948, que hizo que el anular
la elección, porque no la aceptó el Congreso, se produjera el levantamiento de Figueres y se iniciara la llamada Guerra Civil de 1948. Pues bien, antes del 48, en el caso del 14, los 3 candidatos, ninguno saca el 50%. Entonces, el informe electoral se presenta al Congreso y ahí había el margen de negociación política entre los partidos, entre los diputados y entre los candidatos, a ver cuál de ellos podía ser escogido presidente. No hay acuerdos alrededor de ellos, incluso llegan a retirarse 2 candidatos de los 3 para facilitar la elección del tercero, y aún así tampoco el Congreso acepta la solución de nombrar a alguno de ellos presidente de la República. El Congreso en aquella época tenía la facultad de nombrar los designados a la presidencia, que eran los vicepresidentes. Así entonces procede a nombrar a los 3 designados, eran 3 vicepresidentes los que habían antes. Una vez que los nombra, entonces llaman a ejercer la presidencia a uno de ellos, que se llamó Alfredo González Flores. Así fue como Alfredo González Flores entró a la presidencia de la República, sin haber participado como candidato, pero habiendo sido nombrado designado y llamado a ejercer la presidencia de la República. Para esos días el movimiento sindical del país era relativamente fuerte, estaba empezando a organizarse la primera Confederación General de Trabajadores en 1913, pero el país tenía un movimiento agitado desde el punto de vista del movimiento laboral, y habían huelgas y habían manifestaciones. Ya el 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Obrera se había desarrollado desde 1913, en el 14 se vuelve a celebrar y así se van celebrando en adelante los 1 de mayo en el país. Alfredo González Flores asume el gobierno de la República entonces bajo esas circunstancias, bajo la circunstancia de que él no había sido candidato y tampoco había sido propuesto por ninguno de los partidos políticos de la época. Él era un republicano, un liberal, un hombre de ideas muy avanzadas. Interesante también que era soltero, presidente soltero. Cuando el presidente tiene esas características de ser soltero, la primera dama es la madre del presidente, de manera que la mamá de don Alfredo González Flores fue la primera dama de Costa Rica simbólicamente durante el ejercicio de su gobierno. Alfredo González Flores se casa, pero posterior a la época en que él fue presidente. Se casa en 1922 con doña Delia Morales Gutiérrez. De manera que en este sentido, pues, tuvimos una primera dama de gobierno del 14 al 17, que fue la madre de Alfredo González Flores. Otro caso parecido fue el caso de Óscar Arias Sánchez, cuando fue presidente de la República y se divorcia de su primera esposa, y antes de casarse en su segundo matrimonio, la primera dama, no existiendo la mamá de don Óscar, cumplió en ese papel su hija Silvia algunas funciones de primera dama. Eso es parte de los protocolos que existen alrededor de las figuras presidenciales. No hay una regulación, digamos, en ese sentido muy firme y severa, pero son las situaciones en que pueden operar de esa manera. Tuvimos el caso también de la primera presidenta de la República, Laura Chinchilla, en este caso casada, y el esposo de Laura no es primera dama de la República, obviamente, pero pasa a denominarse primer caballero de la República. De manera que el señor Rico, que fue el esposo de la presidenta Chinchilla, se le denomina
o se le denominó primer caballero de la República. Curiosamente, en el ambiente político nacional casi nadie le daba ese título, y no lo mencionaban en ese sentido. Cuando se referían a él se hablaba como del esposo de la primera mandataria, o de la mandataria, o de la presidenta, pero no se le decía el primer caballero de la República. Hubiera sido interesante, solo por curiosidad histórica, que hubiera habido una reunión de primeras damas y el primer caballero de la República, que no las hay. Frecuentemente no hay reuniones de primeras damas, pero a veces se han realizado ese tipo de encuentros. Pues bien, Alfredo González Flores era un hombre talentoso, inteligente, visionario, una persona que supo medir muy bien el momento que le estaba tocando vivir y sobre todo supo interpretar la situación económica, social y política del país durante el periodo de la Guerra Mundial. En relación a la crisis que sufría el país, él inmediatamente visualizó una serie de medidas que tenían que tomarse para resolver los problemas fiscales de ingreso económico del país y atenderlos. Incluso él dijo: hasta ahora el pueblo ha llevado solo la parte más pesada del fardo, que los pudientes no han contribuido a sostener las cargas públicas en la medida proporcionada a su haber, y que los que residen en el extranjero retiran de aquí sus ganancias y contribuir en lo mínimo. Esto condujo a que él impulsara una serie de medidas de emergencia. Hay que entenderlas así, medidas de emergencia para enfrentar la crisis de la guerra. Y en ese sentido, toma medidas muy importantes. Veamos algunas. Funda el Banco Internacional de Costa Rica como un banco de Estado. Hasta esa época, los bancos que existían en el país eran bancos privados. Algunos de ellos se autorizaban para emitir dinero, por eso los billetes de esa época a veces aparecían con el nombre del Banco Nacional de Costa Rica o el Banco Costa Rica, o en alguna época también Banco Anglo, porque eran los bancos autorizados para la emisión de dinero, y para eso se requería tener un capital en aquella época mínimo de 5 millones de colones en el banco, de manera que en la época esa era mucha plata y eso era suficiente para tener el aval de tener esa capacidad emisora. Pero cuando Alfredo González Flores impulsa la constitución del Banco Internacional de Costa Rica, que es el antecedente del Banco Nacional de Costa Rica, porque después en 1935 el Banco Internacional se transforma en el actual Banco Nacional. En ese momento se le dio el carácter de banco emisor, es decir, la emisión de dinero pasó a ser una facultad de Estado. Y desde entonces hasta hoy sigue siendo una facultad de Estado, primero a través del Banco Internacional, luego a través del Banco Nacional de Costa Rica, y en 1949, a partir de la Segunda República, del Banco Central de Costa Rica, que es el banco emisor del Estado. Con esta medida no era solo fundar el banco, sino que estableció controles importantes sobre la banca privada. Y el control de la banca fue un control del flujo de capital diario. Eso se hace a través de una normativa que obliga a los bancos a informar diariamente al Banco Central actualmente, y en aquella época al Banco Internacional de Costa Rica, sobre el movimiento de caja y hacer una reserva legal mínima diaria que varía. Eso es una decisión político-administrativa que puede establecerse en 5%, 10, 15%. Eso se regula, es lo que se llama encaje mínimo legal. Y esa reserva es para garantizar a los ahorrantes del dinero en los bancos y para garantizar a la gente que está moviendo la plata por el banco que ahí hay fondos para protegerlo. Y por otro lado, hoy, actualmente, se usa también el encaje mínimo para decisiones políticas en las cuales el gobierno de la República puede girar directrices para que ese encaje mínimo se oriente a financiar sectores productivos y estimular en ese sentido los diversos espacios
de producción y economía nacional. Entonces eso tiene importancia, pero esa medida en 1914 era un enfrentamiento con los banqueros, que los eran privados nacionales y los había también extranjeros. De manera que Alfredo González Flores choca, entrando a su gobierno con la creación del Banco Internacional, con el sector del capital representado en los bancos. También impulsó juntas de crédito agrícola para estimular en ese sentido la producción agraria y ayudar a los campesinos y productores, que eran la mayoría de la gente. Impulsó almacenes generales de depósitos también para garantizar parte de esa cosecha y de la producción que se hacía. Impulsó impuestos de beneficencia sobre las sucesiones. Eso es cuando la gente muere, entonces hay que abrir una mortual o una sucesión, como se llama. Ahí se ponen todos los bienes de las personas que los tienen, se hace una estimación de eso se va a distribuir entre los herederos, pero también sobre eso hay que pagar impuestos. Bueno, Alfredo González Flores los puso, de manera que empezó a sacarle plata a todo el mundo por donde se podía, y la verdad es que los que tenían tierras y propiedades eran los que podían pagar. Si alguien no tiene bienes de esa naturaleza, pues no paga y no está obligado a pagar nada de eso, pero en este caso sí. Estableció una ley de catastro para medir propiedades y obligar con ello también al pago registral territorial del valor de las propiedades. Puso una ley de contribución para obras públicas. Empezó a meter medidas y medidas de esa naturaleza, todas en búsqueda de dineros al fisco nacional para garantizar, digamos, el trabajo del gobierno, garantizar los empleos del gobierno, que eran muchos en aquella época, pero garantizar también las obras públicas que el gobierno debía impulsar y enfrentar de una manera contundente el déficit presupuestario que la guerra estaba provocando. Igualmente impuso impuestos al café, a las hipotecas, impuestos directos, el impuesto territorial y el impuesto de la renta. Con el impuesto a la renta obviamente se enfrentó a todos los ricos del país, porque obligaba a pagar impuestos sobre el capital, y en ese sentido se estaba enfrentando a los banqueros y a los ricos al margen de los bancos con los impuestos sobre aquella idea y aquel eslogan que él mismo acuñó de que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. De manera que ahí empezaba también a enfrentarse don Alfredo a esos sectores importantes. Creó la Pagaduría Nacional para corregir aspectos del pago de los empleados públicos, en el sentido de que no habían, digamos, muchos controles. Con estos empezaban a ejercer controles. Eliminó impuestos de importación. El salario de la época incluso lo dividió en partes, y una de esas partes era tercerillas, así se llamaba porque eran 3 partes. Se pagaba con un bono que iba a ganar un interés de un porcentual mensual, porque no había capacidad para el Estado de pagar todo en efectivo. Obviamente este bono sirvió también para hacer triquiñuelas y para que algunos altos ricos y hasta funcionarios de gobierno se enriquecieran comprando el bono en las tercerillas a un precio más cómodo, para después cambiarlos ganándose el valor nominal que tenían y el interés que tenían. Por poner un ejemplo, si uno de esos bonos era equivalente a 100 pesos, yo lo podía comprar en 70 pesos, por ejemplo. La persona que tenía el bono, pues a la larga quería tener los 70 pesos y no un papel que le respaldaba eso, ¿verdad? Y yo con el bonito ya después, cuando el gobierno tenía capacidad de pago, iba a cobrar los 100 pesos, no los 70, me ganaba los 30 que yo le había descontado a la persona que lo había comprado, más el porcentaje mensual que yo me iba a ganar por tener esos bonitos. Entonces alguna gente se enriqueció de esa manera.
Alfredo González Flores impulsó también colegios vocacionales e impulsó regiones, intentó más bien impulsar, habilitar, como se decía en esa época, las regiones de París, Mina y Tortuguero. Con estas medidas, entre otras, Alfredo González Flores trataba de atender la crisis de la guerra mundial que estaba repercutiendo en el país.